Queridas amigas, queridos amigos, muy buena tarde, noche o la hora a la que me veáis. Bueno, tras muchas dificultades técnicas, como siempre, aquí estoy de nuevo, como os prometí el viernes, para continuar o más bien profundizar en el tema de los Illuminati hoy. Aprovecho para deciros, bueno, primero, que como la forma que tiene de castigarme esta plataforma por, por indeseable es no comunicarme vídeo a otros, cada vez hay menos visualizaciones y el número de suscriptores está paralizado. Por lo tanto, si tienes interés, puesto que no comunican cuando publico vídeos, salvo a algunos suscriptores, no a todos, te recomiendo que si este vídeo y los que siguen, porque va a haber una serie de varios vídeos sobre los Illuminati y luego seguirán otros temas similares o diferentes, pero que probablemente te interesen, que por favor le des a suscribirme y a la campanita para que en teoría te avisen. También, si te interesa, te ha gustado, aunque eso lo hacéis todos los amigos y os lo agradezco, darle un me gusta. Os agradezco ante todo vuestros benévolos comentarios que me resultan tan útiles como interesantes. No puedo extenderme ahora, pero me habéis hecho observaciones interesantísimas que ahora no me llevaría a enrollarme. Voy a mencionar alguna de ellas de paso, pero hay muchas. También me habéis hecho un montón de preguntas, pues me habéis dicho, por ejemplo, habla un día sobre los archivos secretos del Vaticano, sobre la Biblioteca Vaticana. Bueno, está aquí, es un tema amplio, complejo y, por decirlo así, yo he tenido buena relación con varias personas que han investigado, algunas y todas a alto nivel, incluso que crearon en su país como una delegación de lo que tienen escaneado de los archivos vaticanos, pero es, ha sido el estado más duradero de toda la historia. Bueno, cuidado, con excepción, por ejemplo, de otros estados como el egipcio o como el chino con muchas mutaciones, pero es que el Vaticano no se ha movido. O sea, hasta en Egipto hubo todo tipo de variaciones, invasiones, periodos intermedios, etcétera. El Vaticano no. Así que no me voy a extender en ninguno de esos temas. Eh, Creo que había alguien que me preguntáis mucho la relación entre Illuminati y masonería. Bueno, eso os lo voy a contar en estamos ahora en el segundo, en el cuarto vídeo, cuarto, quinto, porque os voy a contar el origen, la verdadera historia de los Illuminati. Creo que lo haré en el cuarto, porque no tengo más que, digamos, organizada el índice hasta el tercero, el próximo a este, en el que seguiremos hablando de los rituales en la actualidad, y luego lo retomaremos en el último vídeo, que no sé qué número hará, después de hablaros de la verdadera historia de los Illuminati, de su influencia en las revoluciones brutal, no de ellos, de los continuadores, o quizá de la previdencia secreta, pero en el último vídeo retomaremos el tema que vamos a hablar hoy. ¿Qué hay en nuestros días? ¿Qué rumores hay y qué realidades hay? Y si cosas que ocurren en nuestro día podían conectar con los verdaderos Illuminati de Baviera, y desde luego, qué posibles ramificaciones de esa orden pudieron pervivir cuando se suspendió, sobre todo en Estados Unidos, pero con documentación muy clara y muy concreta. Tenéis detrás mío un montón de libros, os diré arriba este que lo veréis en inglés, Los Perfectibilistas, con otro que hay en italiano al lado, está en inglés, otro en italiano, son de los más documentados, sobre todo los perfectibilistas, da detalle del historial y conexiones de cada miembro documentado de los Illuminati. Bueno, de eso vamos a hablar, como os digo, en el cuarto y quinto vídeo. ¿Qué conexiones tuvieron con grandes iniciados que no habría que dudar de su buena fe, como uno de los príncipes Carlos de Hesse, el íntimo amigo y discípulo del conde de Saint Germain, y que fue en su momento dirigente de las sociedades esotéricas, alquímicas, espirituales más importantes en su momento, pero como no su principado, sino el de sus parientes cercanos, porque había tres Hesse, él era de Hesse-Kassel, como los pobladores fueron de mercenarios a la guerra de independencia americana a luchar a favor del monarca, porque no hay que olvidar que el monarca contra el que luchaban
que es ancestro de la reina actual, no eran ingleses, eran alemanes, que les habían puesto por el artículo 33 ahí para echar a los Estuardo. Pero bueno, como veis, yo me enrollo mucho. Ahora, ¿cuál es la relación? Os los sintetizo ya de los Illuminati originales, de los que os voy a hablar dentro de 2 vídeos, con la masonería muy simple. Infiltraron la masonería para poder nutrir sus filas. ¿Cómo? Pues para poder nutrir sus filas con los masones no más espirituales, no más conservadores, sino con ideas más revolucionarias, más de que hacía falta cambiar el mundo. Esa es la síntesis. Y en cuanto a Vaticano y masonería, tengo una treintena de libros, quizá arriba en la biblioteca, sobre masonería, pero este quizá es el más documentado, más de actualidad, Vaticano Masón. Aquí lo tenéis, en italiano, lamentablemente. ¿Y qué os puedo decir? ¿Si ha habido iluminaciones en el Vaticano? Bueno, os lo contaré en otro momento que hablemos con más calma, pero sí. Hubo un cardenal, además español, que estuvo a punto de ser nombrado papa, de hecho era papa in pectore, pero hubo un príncipe centroeuropeo al cual acudió el sacerdote director de la revista internacional de las sociedades secretas con una documentación que indicaba que era Illuminati. Y, por tanto, le propuso al príncipe que hiciera uso de su veto imperial cuando existía el imperio romano germánico y que prohibiera que fuera papa. Y ahí hubo un cambio, entró un integrista. ¿Era Illuminati este señor? Bueno, hay pocas dudas de que era masón, muy pocas dudas, al igual que él, ya en su momento hablaremos en otra ocasión, mucho más adelante, y dependiendo siempre de la audiencia que tengan estos vídeos, porque ha habido una caída y el mensaje final que yo quiero dar cuando llegue el momento, y van a ir llegando los momentos, es un mensaje tipo espiritual, que no tiene que ver con este perderse por las ramas que hay debajo de él, de lo que realmente importa. Así que va a depender del interés que despierten este tipo de temas, que siga con conspiraciones, al igual que con temas no tonterías, como ha pensado algún comentario amable, correcto, crítica, que siempre agradezco, de alguno de vosotros diciendo que era perder el tiempo con lo importante que era lo que está ocurriendo en el mundo. Depende de criterios. Yo pienso que perder el tiempo es como si uno dice, pierdes el tiempo viendo la televisión o pierdes el tiempo viendo los telediarios. Bla, bla. A continuación te añaden un comentario que no voy a repetir aquí, pero crítico con respecto a es perder el tiempo porque es como ver una película de mala ficción. Bien, no voy a entrar en nada de eso. Nada más que os digo que si hay interés, profundizaremos en qué documentación hay, como lo voy a hacer hoy mínimamente mostrando documentos. Es decir, si se dice que el Papa tal es masón, ¿por qué se dice? Porque antes, siendo obispo, escribió una carta en la que puso bajo en la firma los 3 puntos típicos de los masones. Lo mostraré. Ahora, eso lleva un trabajo ímprobo. El que me ha costado lo es tremendo. También el próximo está preparado así y dependerá de que compense o no. Bueno, yendo al grano, porque tenía una urgencia en menos de media hora, pero me temo que voy a llegar tarde. Recordaros, a los que no hayáis visto el vídeo anterior, que los perfectibilistas, esa orden, que fue su nombre original y que pasaron luego a ser conocidos como Bavarian Illuminati, o sea, los Iluminados de Baviera, nacieron el 1 de mayo de 1776 en la ciudad alemana de Ingolstadt, creados por un profesor de esa universidad, la Facultad de Derecho, el profesor Adam Weishaupt. Bueno, ya empiezo por deciros algo que ya lo desarrollaré. Es curioso. Eso parece que ya, o sea, se habla de que hoy hay un mito con los Illuminati. Yo creo que es mítico desde el mismo momento de su fundación, porque ¿era algo que se creó ahí o era algo que ya existía? Nos remontaremos a las raíces, a realmente si existía algo similar con un nombre similar y desde cuándo. Remontándonos a siglos atrás, a España, hablar entre otros de los alumbrados españoles, cuál podía ser su conexión y cuál podía ser su origen y cuál fue su destino,
cuando la Inquisición les prohibió en España, o remontándonos a tiempos muy, muy, muy remotos, como Mesopotamia o como Egipto o como algunos lugares de América. Bien, volviendo al tema de hoy. Algo muy interesante, bueno, os decía de pasada, Adam Weishaupt, que es el nombre del fundador, que ahora os lo mostraré, perdón, me vais a disculpar, pero técnicamente yo tengo que ir dando los pasos uno a uno y hablando con vosotros simultáneamente. Y esto es algo que no he hecho nunca, así que lo tengo que aprender a hacer. Bien. Aquí tenéis los Illuminati y aquí tenéis Adam Weishaupt. Me vais a permitir que yo, si es que me entero de dónde hay que hacerlo, me vaya arriba e intente uh, reducir esto de tal forma que veáis solamente la pantalla. Solamente la imagen. A ver, disculparme, pero por mucho que lo haya hecho antes, es un poquito complicado para mí. Bien, ahí está. Espero que a partir de ahora todo vaya bien. Tendré que supervisar, confío en que todo esto se esté grabando. Eso es lo primero y me vais a disculpar porque si no está grabándose antes es un poquito complicado. Bien, compruebo si efectivamente se está grabando. Disculparme. Aparentemente no. Aparentemente no se está grabando. Disculparme, pero aparentemente sí. Perdonar este tipo de impericia, pero es la única forma que tengo de hacerlo. Por mucho que antes, aquí está, sí, aparentemente sí se está haciendo, por mucho que mi amiga Marian me lo haya explicado, pues uno es muy torpe y ¿qué le va a hacer? ¿Está compartiendo la pantalla? Sí, aparentemente sí, pero yo lo que tengo que comprobar es que pausar la grabación, no, está en marcha la grabación. Así que por favor, os ruego que me disculpéis. Bien, volviendo al tema, este señor, mirar, cualquiera que sepa alemán sabe que Adam Weishaupt significa Adam, cabeza sabia. Es decir, el primer hombre, cabeza sabia. Era un seudónimo. Yo tengo pocas dudas, y si no, era alguien que desde su nacimiento había nacido predestinado a cambiar el mundo, a tener una idea genial que iba a cambiar el mundo. Pero hay algo mucho más interesante que ha observado una de vosotras, que no solo me estáis escuchando, sino participando muy positiva y muy activamente en el canal con vuestros comentarios. Me recordaba que eso se crea el 1 de mayo de 1976, es decir, 156. Y ella me decía eso, ¿tiene interés? Sí, mucho. ¿Recordáis la cifra? 156. Porque de inmediato nos vamos a ir a un ritual que es el 166. Bien, la cuestión es que fuera de la historia de la Orden de los Illuminati de Baviera, que es muy interesante recordarlo, es creada el 1 de mayo, es al día siguiente de la noche de Walpurgis, como sabéis. Bien, la noche de Walpurgis, no, luego la voy a mostrar, el día 1 de mayo es un día fundamental dentro del calendario celta, que es Beltane. Un día que tiene que ver con la regeneración de la naturaleza y donde eran clave las uniones sexuales, se permitía eso desde tiempos muy remotos y en muchos lugares de Europa. También eso no sería irnos a Egipto, pero insisto, sería otra vez irme completamente del tema. Vuelvo aquí al compartir bien. La cuestión es que más allá de los múltiples delirios y rumores que saturan Internet y que los reducen a los Illuminati a la categoría de una leyenda,
una leyenda de la era digital. Quienes hoy se reconocen como los Illuminati existen aquí y ahora. Y además no son unos mitómanos chiflados, sino que algunos que se presentan así son prominentes intelectuales, dirigentes políticos o financieros, como lo fueron muchos de sus predecesores históricos. Cuando veamos la historia de los Illuminati, vamos a ver cómo cabezas nobles, sobre todo jóvenes de la nobleza centroeuropea, habían participado en la orden, que era una orden subversiva. Trataba de cambiar, de crear un nuevo orden mundial, o sea, de derrumbar el poder de los reyes y de la iglesia y crear un nuevo orden mundial. A lo mejor es lo que están haciendo ahora. Bueno, os he de advertir que si os vais a internet y buscáis Illuminati, vais a ver una orden de los Illuminati en Estados Unidos que mete anuncios por doquier y que lo que busca es que gente aporte dinero. Sinceramente, o sea, yo ahora ya no tengo más que verlo, es un cuento. O sea, ignorarlo. Ahí pone cuánta gente ha donado cuánto, porque cogen algo así con tal de que a alguien le puedan dar un título y luego una medalla Illuminati. Eso nos llevaría a hablar de otras muchas cosas, por ejemplo, del priorato de Sion. Algo muy distinto, pero ¿por qué digo esto? Porque los Illuminati, cuando se popularizan, es a raíz del libro de Dan Brown, Ángeles y Demonios. No es este, sino este es uno de los muchos libros que se han escrito sobre él y donde habla, entre otras cosas, de los Illuminati. Pero la historia que cuenta ahí, es una historia, es como de hablar de un mito, no de reírse, pero prácticamente ahora fascinante, porque ahí es protagonista el CERN, con su colisionador de Suiza, con su colisionador de hadrones, y esa es una pista clave, fundamental, en lo que íbamos a hablar, es la continuación inmediata, y de eso vamos a hablar muy a fondo en el próximo vídeo. La cuestión es que os decía que lo que persiguen es un nuevo orden mundial. Por mucho que le resulte inadmisible a los racionalistas de pacotilla y a los conspiranoicos indocumentados, voy a intentar resumiros su verídica historia y su presunta actualidad. Aunque ya os anticipo que la complejidad de este rompecabezas me va a obligar a centrarme solo en algunos insólitos hechos y personajes, solo en algunos. Nos vamos entonces a la otra fecha, una fecha reciente. Si la fundación de los Illuminati daba numerológicamente el 156, esta otra fecha da 166. Es decir, 10 después, es curioso. ¿Cuándo es eso? Es el primero de junio del año 2016. Atención a la cifra, 1666, porque tendrá luego su enjundia apocalíptica. En esa fecha tiene lugar la inauguración oficial del macrotúnel de San Gotardo. Aquí vamos avanzando, esta es la fiesta de Beltane, esta es la idea de la noche de Valprucis como noche de las brujas, los Illuminati, y aquí tenemos la inauguración del túnel de San Gotardo. Disculparme porque lo que no quiero es, no he tenido tiempo de ordenar las imágenes, tampoco quería poner demasiadas, pero la cuestión es que ese túnel de San Gotardo es el túnel más grande del mundo, al menos lo era en 2016, con mucho, el más largo del mundo, que une Italia, bajando por debajo de la cumbre de San Gotardo, con Suiza, con el cantón suizo que habla italiano y que yo he visitado y tenido allá unas experiencias. Os lo comentaré en otro momento. Cuando fui a conocer a través de un gran amigo mío que era Jorge Uneus, él era diplomático de alto nivel. Jorge Uneus recibió la medalla de Isabel la Católica porque fue el comisario, por decirlo así, diplomático chileno encargado de la descolonización de Guinea Ecuatorial. Y él, al que conozco por haber estado juntos en una escuela, para mí espiritual, para otros otro tipo, pero de ese tipo,
él me contó cosas muy interesantes sobre eso, pero no me voy a desviar. Resulta que él me habló de un amigo suyo, Miguel Serrano, que mientras que mi buen amigo Jorge Uneus, cuando dio el golpe Pinochet por defender los derechos humanos y la libertad de religión, fue a la cárcel y sufrió atrocidades, este otro amigo suyo, Miguel Serrano, no es que fuera de extrema derecha, se convirtió en dirigente del nazismo esotérico a nivel mundial. Tuve unas experiencias con él muy interesantes. Digamos, una población, me tiene que venir a la mente, aunque he estado, y estará en el mapa, luego lo digo a continuación, que hay justo pasado ese túnel, muy, muy interesantes. Bien, como tengo mucha tendencia y no he descansado, porque he ido muy rápido con esto, vuelvo a la historia, vuelvo a el guión que me había preparado. La cuestión es que tras las consagraciones de esta obra por diferentes representantes de distintas iglesias, religiones, etcétera, fue algo insólito. Eso está muy bien. Se consagra por gente de diversos ritos, pero resulta que a continuación tiene lugar una representación absolutamente increíble de la que aquí estáis viendo unas pocas imágenes, porque ya el acelerarme para hacer el vídeo cuanto antes, me he olvidado completamente de meter otra docena más que tenía, pero os lo cuento brevemente. Es una representación que lo más interesante es que tiene lugar ante los jefes de gobierno francés, suizo e italiano, que asisten impávidos a esa representación repleta de simbolismo oculto. Además, para colmo, esa representación, además de resultar de escaso buen gusto, era costó una cantidad de dinero tremendo ponerlo en escena. Y todo a costa de los contribuyentes europeos y en unos momentos ya en 2016 de restricción económica que afectaban gravemente a las inversiones públicas esenciales, no a tonterías como esto, y al bolsillo de los ciudadanos. Es decir, hay que tener esto todo en mente. Cuando alguien nos dice, no, era un juego, era una historia que recreaba las leyendas y el folclore de esa zona, ya. Y se gastan un dinero infame. Me hubiera gustado ver, pero una representación la podéis encontrar en YouTube. Es más, no os prometo que esta noche, pero mañana yo colgaré debajo de donde pone descripción, voy a colgaros el link de alguno de los mejores vídeos que hay para que lo podáis ver ahí toda la representación. No quiero meterme en líos como el anterior, que saqué imágenes, aparte que nos costó muchísimo, para que luego me denunciaron el vídeo y no retiraron el desfile egipcio, porque el canal que me lo denunció de televisión egipcia impuso su publicidad y cobró la publicidad que genera mi canal, la cobra ese. Así que no voy a repetir esa experiencia. Pero la cuestión es que en lo que más pareció un triste aquelarre que una celebración y el homenaje a la construcción del túnel y a los 3 obreros que murieron en la construcción, dentro del túnel se suceden una marcha militar de trabajadores. Aquí lo tenemos a mano derecha, parte de esa mano, parte del performance. Una marcha militar, pero los trabajadores son como autómatas, como zombies. Luego hay extrañas procesiones durante las cuales los hombres muestran en sus manos cráneos con cuernos como si fueran objetos de culto, seguidos por mujeres que muestran cuernos en sus cabezas. Insisto, lamento que justo no esté aquí eso. Mientras tanto, afuera, y lo tenéis sí aquí a mano derecha, asistimos, parte de ello, a una marcha, otra marcha de obreros zombificados que de repente se arrancan las camisas. 3 de esos obreros cuelgan en el aire, inertes, y lo que hacen es, pretenden representar a los 3 trabajadores fallecidos. Eso es lo que pretenden. Bien, en su lugar, en lugar de esos 3 que cuelgan en el aire, aparecen 3 fantasmas. No lo tengo aquí, lamentablemente. 3 fantasmas tétricos que flotan ante un vórtice que más que vórtice parece un túnel. O sea, más que al túnel, perdón, ese
parece representar a un ojo que todo lo ve. Voy, aunque sea haciendo un esfuerzo y pidiéndoos que aguantéis un momento, voy a tratar de irme a la carpeta donde tengo eso para intentar compartir con vosotros esas imágenes, ya que me parecen muy importantes. Bien, y vamos a seguir ahora con la descripción de lo que ahí ocurre. Vamos a ir viendo, y os lo digo ya un poquito de memoria, vamos a ir viendo mientras que encuentro esto. Disculpad porque lo mío claramente no es la tecnología ni manejar el ordenador. Pero a ver si yo veo aquí Gotardo, túnel o túnel. Aquí está, Galería de San Gotardo. Al menos algunas imágenes sí las vamos a poder ver. Bien. Vemos claramente aquí, bueno, la imagen es muy pequeña y apenas lo podréis ver, es un poco desastroso esto, a los tres fantasmas que sustituyen a los trabajadores. Bien, la cuestión es, tendré que irme aquí a lo mínimo. La cuestión es que ahí tenéis a los trabajadores zombies en esa marcha. Aquí tenéis a Merkel y compañía. Aquí tenéis, este es el túnel. Bien. Aquí tenéis a esos trabajadores que luego afuera, después de todo esto del ojo que todo lo ve, que lo vamos a ver, se quitan la ropa y comienzan una extraña orgía, se suben a un carro, una extraña orgía en la que se juntan al mismo tiempo de todas las tendencias sexuales, todos con todas, todos con todos, o todos y todas con no se sabe qué, al tiempo que arrojan polvos. O sea, más evidente no podía ser. Por eso digo que era como alucinante delante de los dirigentes y los representantes de todas las religiones. Estaban echando polvos públicamente. Bueno, intento irme a la imagen del ojo que todo lo ve. Ojalá que lo consiga. A ver, lamentablemente no la encuentro porque estará en algún otro sitio, pero aquí hay alguna de las imágenes realmente alucinantes. Y aquí hay otra que sí es importante porque es un macho cabrío que va a aparecer a continuación, después de que os decía, y todos le adoran, al macho cabrío le adoran. Pero es que antes habían aparecido las mujeres con cuernos y los hombres con recipientes que eran como de veneración con cuernos en sus manos. Bien. La cuestión es, continuamos con esta ceremonia. Por seguir un poquito en el orden, es que, como os decía, después de que todos esos fantasmas están flotando ante el vórtice ahí lo tenemos, donde aparece un ojo que todo lo ve. Posteriormente a eso, otros obreros cubiertos por velos blancos, como si fueran novias, sean hombres o mujeres, preceden a ese macho cabrío tan burdo o tan chistoso que habéis visto antes. Pero, hasta ahí está bien, pero los actores se postran ante el macho cabrío como venerándole, después de que el macho cabrío corra por el escenario gritando como un poseso, mientras que la pantalla muestra su rostro maléfico y un caos de ojos exaltados. Es decir, en la pantalla se ve al macho cabrío con su rostro maléfico y luego un montón de ojos. Aquí tenéis al macho cabrío. Bien. Intento reducir esto. Reducir también esto. Estas son las dificultades técnicas de no tenerlo todo preparado. Por eso os decía que realmente es un esfuerzo enorme y creo que la próxima vez sí lo haré el próximo, pero creo que en el resto no compensa en absoluto.
Bien, y volvemos en teoría al PowerPoint. Bien. La cuestión es que os decía antes que a continuación un poco los hechos es que hacen como los actores de ambos sexos, que son realmente representación de los que habían trabajado en el túnel, se arrancan los monos sin salir de un estado de trance hipnótica, habéis visto ahí semidesnudos con ropa interior, y sobre ellos cae un ángel semidesnudo, pero que tiene una cara más grotesca imposible. Ahí tenéis el ojo que todo lo ve, claramente. Y aquí tenéis, si yo muevo mi imagen, al ángel semidesnudo. ¿Veis que cae sobre ello? Es como el ángel caído. O sea, es un ángel que cae. Vale. Y fijaros que tiene un rostro infantil grotesco. Y a continuación, de que ocurre todo eso, simulan esa orgía que os decía en la que se entremezcla de todo mientras echan polvos al aire. Bien, la cuestión es que no es una opinión mía de que esto era como una cosa insensata, sino que la BBC londinense calificó esta celebración de, lo que dice textualmente, cuanto menos rocambolesca y estrafalaria. Y el Daily Mail británico la califica como una de las ceremonias de apertura más extrañas de la historia. Y a continuación, cientos de páginas web y de vídeos comienzan a acusarla de satánica o Illuminati. Bueno, ¿qué fundamento puede tener esto? Lo vamos a ir viendo. Ahora sí. Recordemos que todo esto tenía lugar ante la atenta mirada de esos 4 líderes europeos, es decir, de los 3 países cercanos que tocaban de cerca, porque a Francia no le tocaba, pero estaban ahí, y de un dirigente europeo. Y si en el vídeo os fijáis en sus expresiones, cuando ocurre eso, vamos a ver algo muy interesante, que el rostro de la alemana Angela Merkel y del italiano, entonces primer ministro Renzi, mostraban expresiones de asombro en varios momentos, como ¿qué es esto? Mientras que el presidente suizo y el presidente francés Hollande no parecían inmutarse ante lo que veían. Ante lo que veían no solo ellos, sino cientos de miles, y no millones de telespectadores en todo el mundo. El vídeo lo han visto ya muchos millones. En todos los países se dice que es algo satánico, que es algo oscuro, en países de lo más diverso. Bueno, la pregunta es si tanto el presidente suizo como el francés estaban informados de antemano, y era tan solo eso, o si no eran tan ajenos a ese simbolismo tan extraño. Porque si debemos querer a este señor de la derecha, según lo veis vosotros de frente, lo que tengo es que no despistarme en cuanto a cómo lo estáis viendo, ese señor que era un notable masón, cuidado porque con todo lo que ha hecho se ha salido de toda la ortodoxia, y era un masón que era venerable maestro de la logia romana de Monte Sion, que es una de las más prestigiosas dentro de la masonería, es una logia de culto, además con un nombre significativo. Bien, pues resulta que este señor abandona las obediencias normales, funda luego una obediencia liberal y publica este libro, la edición española, pero que es un resumen de la edición italiana que tenéis ahí atrás, Masoni, lo veréis por algún sitio, porque yo no veo la parte de atrás. Sí, perdón, me tengo que fijar aquí. Lo tenéis en algún punto que lo vais a ver claramente. No alcanzo a verlo con precisión. La cuestión es que según tanto Angela Merkel como buena parte de los dirigentes mundiales pertenecerían a logias multinacionales secretas. Bien, lo que dice este señor, que es un politólogo, un licenciado o doctor en ciencias, creo que doctor, en ciencias políticas, lo que dijo él en ese libro, organizó un revuelo enorme, pero sobre todo dentro de la masonería y en Italia la masonería, a diferencia de España, donde está muy tocada desde justo al momento de la guerra civil,
tiene un peso inmenso. No voy a extenderme, pero os diré, luego recordarme, bueno, me voy a recordar yo hablar de la logia P2 para compararlo con esta. La cuestión es que no solamente organiza eso, sino que atrae todo tipo de críticas. ¿Por qué? Porque lo que él explicaba es algo de lo que no hay prueba alguna, que más allá de las obediencias masónicas, que son tan conocidas como sus miembros, existían, según él, 36 superlogias internacionales secretas. Os mostré en el vídeo anterior las fotos de algunos de los supuestos miembros, que según él, en la mayoría de las ocasiones, hay algunos que pertenecen a varias, pero en otras no tienen que ver entre sí y están divididas en dos bandos, unos conservadores y otros progresistas. La cuestión es que él le llama a esas logias UR, que es un nombre importante que se remonta al esoterismo y sobre todo a uno de los dos grupos con los que tuvo relación un gran esoterista tradicional, Julius Evola. Bien, no me extenderé acerca del encuentro bastante virulento que tuve con Julius Evola justo antes de morirse, cuando estaba en su cama de su casa de Roma, muy mal, al cabo de muy poco tiempo se murió, pero se le fue la olla a un amigo mío y le envió unos libros con los que teníamos relación, que eran lo extremo a su ideología, eran unos libros libertarios y él era ultraderecha. Así que nada más aparecer nos tiró la cabeza, yo no pude verle apenas todo lo que tuvo. Pero bueno, eso es otra anécdota. Se le considera que era el consejero esotérico de Mussolini. Hay mucho que, dejaba mucho que desear. En cualquier caso, fue muy notable y sus libros, para mí y para muchos, son mucho más interesantes, por ejemplo, que los de otro esotérico tradicionalista, René Guénon, entre todo porque Ébola era otro tipo de personaje de acción, no era un intelectual ahí, y permitirme la palabra. La cuestión es que ahí él tenía relación con los grupos, uno de los cuales se llamaban UR. En esas logias, según él, se repartirían dirigentes de primera línea, voy a volver al guión porque si no me voy, que luchaban entre sí desde muy distintas concepciones sociales, políticas y económicas, y que algunos de ellos supuestamente pertenecerían a varias logias. Es decir, lo que da a entender es que hay pugna, pero pugnas entre modelos del mundo radicales entre esas logias y hasta hay ataques y atentados de unos miembros contra otros. Por ejemplo, en el caso de Angela Merkel, según él, además de ser miembro de algunas logias propiamente europeas, como la logia Valhalla o la logia Parsifal, estaría hermanada con Vladimir Putin en la logia Golden Eurasia. Bueno, eso es lo que él dice. Yo sigo mi guión porque si no me voy. A la logia, por ejemplo, Pan Europa, a la que pertenecía Merkel, pertenecerían también Hollande, François Hollande, que lo teníamos ahí con ella, Christine Lagarde, ya sabéis, cómo la conoce mucha gente, esa dirigente de la banca internacional. Y el que justo ahora, y entonces no lo era, entonces era director o presidente del Banco Central Europeo, el que ahora es presidente de Italia, Mario Draghi, que según él también estaría ligado en muchas logias a las que pertenecía, es curioso, pero un tipo de gran poder como este, según él, pertenecía a varias. Y, por ejemplo, la logia Edmund Burke estaría ligada, que es una logia típicamente americana, con Bush padre o con Christine Lagarde. Y en otra logia americana, 3A, o sea, 3A es tres ojos, con Brzezinski, que era el gran ideólogo americano, ideólogo plenipotenciario de los, digamos, demócratas y del CFR, del Consejo de Relaciones Internacionales, que es como el Bilderberg norteamericano. También estaría ahí Kissinger, que era su contraparte, el que ha sido el hombre todopoderoso, pero de los republicanos y de los demócratas también, o con Napolitano o con Lagarde. Bueno, la pregunta es, ¿qué podría haber de cierto en todo esto que dice
Magaldi, en mi opinión, poco o nada, tal como lo cuenta Magaldi. Ahora, ¿por qué hace un volumen enorme? Organiza toda una historia, pero muy documentado. Si yo os enseño el volumen italiano, os lo enseñé el otro día y me gustaría saber dónde lo he puesto. Está escondido en algún sitio, no sé. Entre tantísimo libro puede estar en cualquier sitio, así que no voy a perder el tiempo. La cuestión es que está súper documentado y uno dice, ¿para qué? Yo creo que todo es para algo, que forma parte del juego secreto. Esa es mi opinión. Puedo equivocarme completamente. Pero, ¿por qué os digo esto? Porque como veremos en el último vídeo de esta serie, que los otros serán más concretos que este, ya desde el año 2008, cuando empezó la crisis mundial, justo ya desde ese año, un ministro de Economía italiano, el ministro de Berlusconi, de Economía, en varias entrevistas televisivas relacionó esa crisis económica y la globalización con, lo repetía una y otra vez, con los Illuminati de Davos. Y él repetía una y otra vez Illuminati. Y ya veréis digamos, el triste destino que corrió este señor. ¿Qué le ocurrió? ¿Y quién pusieron en su lugar? Es fascinante. ¿Y en qué momento? En el momento del golpe de Estado a nivel europeo, el 11 del 11 del 11. O sea, en torno a esa fecha, el 11 de noviembre de 2011, cuando se abrían, era uno de los momentos en los que se abrían las puertas del abismo. Bien, la cuestión es que él habla de los Illuminatis de Davos. Pero ya sabemos que son gente muy seria, como esta niña tan simpática, tan bien nos cae a todos, porque es tan cortés, es tan infantil, tan amable, tiene tanta bondad. La ecologista, iba a decir ecologista, alemana, no, alemana nórdica, ya sabéis a qué me refiero. No vaya a ser que por esto mismo, como es una de las piezas del juego con el que juegan nosotros, vayan a suspender el vídeo, que os invito a que lo descarguéis ya, como los sucesivos, por si acaso. Junto a ella están toda una serie de personas que lo vamos a ver brevemente después. Y qué curioso, él habla de que detrás de todo eso, de la crisis económica y de la globalización, y el lema de Davos, el foro de Davos, ya sabéis, podéis ir a su página web, buscarlo en inglés o en español, foro Davos, Davos Forum, realmente se llama el Foro Financiero Internacional. Os lo pondré luego debajo. Insisto, no he dormido y no estoy demasiado lúcido. Su lema es: en 2030 no tendrás nada y serás feliz. Qué bonito. El mundo feliz. Nos van a privar de nuestras posesiones, nos van a privar de un montón de cosas que ya os detallaré, pero ya hay leyes en marcha aquí en otros sitios para, por el bien de la tierra, cada vez ir prohibiendo más la carne, comer carne, cada vez más por todos los problemas de todo tipo, no los voy a mencionar, que eso podría crear, imaginaros, que tiene que ver con esta situación y con otras, ir restringiendo hasta reducir a nada el cultivo propio de uno, y semillas transgénicas a tutiplén y un montón de cosas más. Ahora, muy interesante, no tendrás nada y serás feliz, pero simultáneamente las élites serán lo más rico, poseerán, como ya posee este señor famoso, ya sabéis, el tío Bill, Bill Puertas, en las puertas del sistema operativo suyo. Bien, él, por ejemplo, es el mayor poseedor de tierras de cultivo en Estados Unidos, y así siguiendo. Ellos y sus súbditos. Los súbditos situados en diferentes partidos, en diferentes ideologías, para ayudarles a que sigamos, por un lado, zombificados y por otro lado, unos contra otros, a muerte. No importa por qué, por causas políticas, religiosas, por cualquier tontería o por el puñetero ya sabéis, bicho. O sea, no importa, todos peleados entre nosotros. Así que, bueno,
Pero voy a seguir porque si no, no terminaré nunca. A Merkel se la ha acusado porque ese gesto que hace con las manos es uno de los gestos en los que se ha dicho y repetido que hacen dirigentes mundiales, que no lo tengo aquí, pero el autor de este voluminoso libro, Misteriosos Monumentos, tiene otro tratado muy documentado, este es sobre monumentos misteriosos, muy documentado, que habla sobre esos gestos secretos. Y os diré, tenéis la versión en español, la tenéis, la buscáis en internet, el autor se llama Texe Mars, con 2 R's, y tenéis traducido el libro en la versión española. Bien, si hay mucho interés, buscaré el link y lo pondré ahí abajo. Ese es uno de los muchos gestos, que algunos son gestos masónicos típicos, pero otros van más allá de los masónicos. Por ejemplo, hay uno que descubrí esa pista de las muchas de que hay algo a nivel internacional, hay secretos, hay tratos, hay ritos, hay gestos. La descubrí por mí mismo, pues a primeros de los años 90, no, en los años 90, en esa década, resulta que yo en aquel entonces era muy de otra manera, era un hombre progresista, ahora soy retroprogresista, es decir, un tipo de progreso respetando la tradición, es decir, respetando la vida por encima de todo, la vida animal, la vida del planeta, la limpieza del planeta, respetando a Gaia, y no me importa lo que me llamen. Pero en aquel entonces nosotros, por ejemplo, recibíamos en casa, pues vivíamos en el campo, El País, todos los días, y ya os contaré en algún momento lo que me dijo un maestro de periodistas, que era el padre de un amigo mío que había dirigido un periódico a ese respecto. Me comentó, estoy hablando de los años 80, antes de crear yo la revista Año Cero, que era increíble lo que me contó aquel señor. Pues, por ejemplo, que utilizaban el Wall Street Journal, las élites, para transmitirse mensajes. En aquel entonces todavía no, pero él me dijo ya, en aquel momento me apuntó a otro diario español que habían usado antes, pero sobre todo a este que acabo de mencionar. Eso me comentó. Ahora, ¿qué veía yo continuamente ahí? Y mi mujer, Arantxa Goñi, lo que veíamos continuamente es que había un gesto reiterado que hacían con sus manos prominentes autoridades mundiales. Algunos era en reuniones de familia, teníamos pues de repente Bush, Clinton, Berlusconi, no voy a mencionar a ninguno español porque es muy interesante, un dirigente español hacía esto, o sea, un primer ministro del gobierno español, y no es Felipe el que vosotros pensáis, hacía esto, no lo otro. Yo estaba realmente alucinado, pero más alucinado aún porque era El País. Yo miraba otros periódicos y no veía tanto. El que más sacaba esas fotos en momentos muy concretos y cómo dando algún tipo de mensaje. Berlusconi era muy cachondo, iba a decir, porque no se le puede poner otro título, no se puede decir simpático, era cachondo, en el amplio sentido que tiene esa palabra. Y lo que hacía era que hacía una broma y les ponía los cuernos por detrás a los otros dirigentes, pero estaba haciendo el signo como el resto. La cuestión es que tenemos eso repetido hasta la saciedad. Aquí os he puesto solamente una muestra de algunos de ellos. Vemos a Obama, vemos a Berlusconi, vemos a Bush hijo, vemos a Clinton, a Hillary, a Hillary y a su marido. Tenemos al Papa Benedicto XVI, no cabe duda, y no es esas fotos solo, lo está haciendo con las dos manos y mirar la carita angelical que tiene. Y abajo tenemos algo mucho más interesante, y es al exdomador de circo Anton Sandor Lavey, fundador de la iglesia de Satán, con uno de sus criaturitas al lado. Y al lado tenemos, ¿qué es eso? Dentro del ocultismo, que tiene que ver con, bueno, con toda una mitología de las puertas del Necronomicon, pero el Necronomicon en la versión que tienen los ocultistas crowlianos. Bueno, que más que crowlianos son estelares, es decir, los seguidores de los dioses estelares, que es el signo de Bor. Bien. La cuestión es que ahí tenemos al gran valor europeo,
que está haciendo el ojo, guiñando el ojo, que es otro de los símbolos. Abajo, ese símbolo que es conocido popularmente como el diablo o como los cuernos, y le tenemos en otro lado haciendo otro signo típico que hacen muchos de estos gobernantes elitistas. Ahora, hay algo muy interesante, y es que Macron, cuando fue elegido, en el año 17, en septiembre del 17, The Economist le presenta como el gran líder del nuevo orden europeo. Y tenemos ahí a él a la luz como el gran dirigente y tenemos detrás a Angela Merkel. No me voy a extender hablando de él, pero como creo que la mayoría de vosotros no lo conocéis, por favor, buscar Wikipedia. Y si os vais a la versión francesa, no, siempre hay que consultar varias, porque de repente veo unos cambios brutales en la Wikipedia, porque hay gente que dice, no, esto no está documentado, pero lo que está documentado perfectamente es de dónde venía, dónde hizo su carrera y su fortuna, en la banca Rothschild francesa. Y no hay más que decir. Es algo muy interesante. No hay ninguna otra banca que haya tenido dos primeros ministros en los últimos 50 años. El otro, que había trabajado inmediatamente antes para los Rothschild, era Georges Pompidou. Cualquiera que haya ido a París habrá visto, fue uno de los predecesores y sucesores, primero predecesores de en los diferentes mandatos que tuvo Charles de Gaulle. Bien, lo más interesante es cuando vemos a este señor, a Sarkozy, visitando a Trump, y fijaros bien, y voy a irme al puntero, perdón, busco aquí abajo el puntero, para iros destacando algunas cositas muy interesantes. ¿Se ven las manos? Aquí Trump no está haciendo los cuernos, no. Trump tiene las manos cerradas y quien hace los cuernos es Macron, con una carita de niño malo, mirar la cosa, mientras que su maestra, su profesora en su momento favorita y ahora su mamá, ahí la tenemos, la que le protege de todas las travesuras que hace el niño, se ríe, diciendo, mira qué simpático. Y tenemos aquí a la señora Trump, que tampoco hace nada. Tenemos los dos mismos dedos, fijaros bien, de Macron. Es como, aquí estamos, ya hemos vencido. Tenemos de nuevo ahí a... Bueno, quien quiera creer que esto es casualidad, con esta carita angelical, pues es muy libre. Aquí os pongo hechos sin más, perdón, no hechos, evidencias que no demuestran nada. Ahora, lo más sorprendente es ver al Papa Francisco, que hace lo mismo, pero de otra manera distinta. Fijaros, está con el arzobispo de Manila, que dice, mira, hace esto, y hay varias fotos con el arzobispo de Manila que hace lo mismo. Fijaros que hay una diferencia, y ¿os habéis fijado? Que Macron está haciendo diferentes gestos con los dedos y son mudas que tienen distinto significado. Todos los otros veis que tienen el resto de los dedos plegados. El Papa no. El Papa el pulgar lo tiene suelto y aquí, ahí sigue con él suelto y aquí el Papa tiene el pulgar suelto. Todo eso tiene un significado. Ahora, uno podría decir, viendo la foto anterior, pues oye, tú como siempre con tus locuras conspiranoicas, pero resulta que eso en el lenguaje de signos para los sordomudos es un gesto que significa simplemente te amo, te amo. Bueno, ignoremos que el lenguaje de signos para sordomudos fue diseñado por una ocultista, Helen Keller, que era teósofa. Ignoremos eso. La cuestión es que el Papa hace esto, pero luego resulta que cuando la prensa internacional explicó que por orden expresa del Papa no se había aceptado una donación del presidente argentino Mauricio Macri, ahí le tenemos, veis que no tiene cara de buenos amigos porque no le cae muy bien Macri, él ha conocido a todos cuando ha sido obispo de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque
Macri, ahí le tenemos, había hecho una donación por una cantidad realmente extravagante. La cantidad la tenéis aquí, he buscado los documentos aquí de Infobae, para que no haya duda, es 16.000, lo pongo aquí, 16.600, perdón, 16.666.000 pesos, $1.000.000. Y esto es una carta del Papa, queridos hermanos, y dice, ya la inquietud se transformó en preocupación y bronca. Y dice, no por el 666, en preocupación y bronca porque le parecía que teniendo muchas necesidades la población argentina, el que dieron esa donación a una fundación que era argentina, la había creado el Papa, no olvidéis que vivió en Argentina como arzobispo de Buenos Aires antes de ser nombrado Papa, pero no le gustaba. Ahora hay algo muy interesante. La prestigiosa publicación Vatican Insider, la principal que informa sobre el Vaticano, noticias vaticanas, explicó que esos tres últimos dígitos, 666, parecieron una broma de mal gusto, dice textualmente, para Francisco, y añade que tiene una afición casi desconocida por los acrósticos y la numerología. ¿Esto es algo raro? No, porque yo, entre otras muchas cosas, yo tengo informaciones muy directas de un cierto interés más colateral y poco documentado que tenía el Papa por el tema de los ovnis. ¿A través de quién? De alguien que fue amigo mío casi en mi infancia, iba a decir, en mi primera juventud, con el que intercambié cartas, maravilloso jesuita, que era el padre Benito Reina. Él era un hombre realmente liberal, abierto, espiritual, que me ponía en contacto con gente muy loca, de ideas muy ajenas a la Iglesia Católica, reencarnacionistas, contactados, etcétera. Estoy hablando del año 67-68. Pero él tenía un observatorio, el Observatorio Adara, y era jesuita. Y era jesuita y compartió mucho tiempo con el Papa Francisco. Pero luego más interesante fueron las veces, no sé cuántas, pero al menos tengo una bien documentada por alguien que me lo confirmó, asistió a las reuniones que tenía otro buen amigo mío, que era Pedro Romaniuk, lamentablemente muerto, y lamentablemente no pude darle el último adiós en mi último viaje a Buenos Aires, que él me puso un coche a disposición para, él estaba lejos, porque yo tenía un gripazo mortal, que menos mal que no fue en estos momentos, porque si no, yo hubiera pensado que me moría de cómo estaba con 39 de fiebre. Entonces sé que estuvo con Romaniuk. Romaniuk, no lo olvidemos, no solamente era el tema de los ovnis, de los extraterrestres para él, sino además el tema de Solari Parravicini. Tenía la principal colección de psicografías de Solari Parravicini. Y es muy interesante, no lo tengo aquí, ya lo mostraré en otro momento. Una de ellas, para mí, Solari anunciaba indiscutiblemente una figura parecida a la de Francisco, es decir, con guitarra, que iba tal, y que era de Argentina a Roma. Se veía la conexión y otro montón de cosas más. Pero bueno, me he ido yendo de un lado a otro. ¿Y qué os quería decir con esto? Que vamos a ver, un señor que dice Vatican Insider, que tiene una afición a los acrósticos y a la numerología, es imposible que no sepa qué significa este signo. O sea, eso es absolutamente inconcebible. Lo más alucinante es que ese signo que hacen dirigentes no solamente ha sido utilizado por un montón de gente pop, por cantidad de grupos musicales que indudablemente muchísimos de ellos participan en prácticas ocultistas que van desde la Wicca, la brujería moderna, hasta los crowleyanos. Por ejemplo, Enrica Peruchetti, que es una politóloga, entre otras cosas, italiana, ha dedicado 3 volúmenes de 400 y pico páginas. Aquí tenéis a Enrica, que es una periodista, una escritora, bueno, prolífica, muy bien documentada, magnífica, una pena que sus libros no se traduzcan. Aquí tenéis Gobierno Global, la historia secreta del nuevo orden mundial, tenéis ahí una New World Order sobre Obama, el factor Oz, luego Unisex, muchos más.
Los maestros invisibles del nuevo orden mundial, El último papa, DMT, un largo etcétera. Bien, dedica 3 libros a hablar en buena parte de ellos las conexiones satanistas o brujeriles de los grandes músicos. Por ejemplo, aquí veo Grateful Dead, Frank Zappa, el genio anarcoide que me llama Crowley, los The Doors, Lou Reed. Bueno, esta es la primera parte. Muchísimos Jimi Hendrix, Pink Floyd y un larguísimo los Beatles. Bueno, pero ahí habla de los Beatles, de la conexión también con por ejemplo, el Maharishi Mahesh Yogi, el creador de la meditación trascendental, o con el Dalai Lama. Pero todos ellos son aficionados a hacer este gesto. Ahora, lo interesante y lo preocupante es que ese gesto, por ejemplo, era lucido una vez que les detuvieron por 2 asesinos rituales alemanes, 2 jóvenes, es decir, fue portada, y aún así lo siguen haciendo. Aquí hay algo que no me cuadra. Luego, eso se ha hecho, este signo casi viral, un gesto viral entre muchos jóvenes y muchos famosos, y yo diré que la inmensa mayoría de los famosos completamente y de los jóvenes son ajenos completamente al significado oculto del signo de Bohr. Pero al mismo tiempo, varias estrellas populares han venido haciendo declaraciones públicas sobre los Illuminati y su infiltración en Hollywood, etc. Lo dejamos ahí. Estamos hablando hoy de la mitología moderna. Ahora, es realmente extraño todo esto, absolutamente extraño. Bien, siguiendo con esto, luego se ha dicho que el Papa había puesto freno a los Illuminati dentro de la Iglesia, etcétera. Pero es que el Papa se dice tan pronto blanco como negro. Nada más que os puedo decir yo ahora mismo, como podría decir con respecto hacia dónde va el mundo, qué es lo próximo que va a ocurrir. Estoy perdido. Nunca el futuro ha estado tan indeterminado. Nunca. Fijaros que os digo hasta Francisco. O sea, tengo información. En otro momento que hable de Francisco os contaré versiones muy de primera mano, porque no solamente de Argentina. Afortunadamente tengo muchos buenos amigos argentinos, entre otros un prestigioso médico que fue vecino suyo, que no vive ahora allí, prestigioso y muy serio, pero de repente el marido de una amiga mía es jesuita salido de la orden, y con hermanos suyos dentro de la orden, estuvo lavando cadáveres de muertos con él en Perú, donde era jesuita también un tío mío ya fallecido, el que llevaba todas las obras de la iglesia en Perú, Arsenio Martín. Os contaría muchas cosas de todas las fuentes de información de qué ha pasado, qué ocurrió cuando llegó él ahí a Roma. Cómo le tenían hiperprotegido los jesuitas y los franciscanos. Era como una guardia protectora. ¿Qué ha ocurrido? ¿En qué cosas se ha metido? ¿Y en qué cosas puede acabar? Por ejemplo, por cierto, eso es de lo que habla otro libro mío, un libro que tengo ahí no es mío, que se llama 777, junto al 666. Son de un periodista italiano, francés, además le conozco, breve, pero personalmente le conozco, que es el único que se ha acercado y que ha llegado a conclusiones parecidas a la mía. Hasta un libro suyo sobre la Virgen se llama Nuestra Señora del Apocalipsis, que era el título que yo tenía pensado y contratado con Editorial Plaza y Janés en su momento, en el año 85, para un libro sobre los atentados contra el Papa. Nunca lo acabé porque era una serie larga, como estos vídeos. La cuestión es que él, en el 777, habla del derrumbe mundial que viene de la economía a raíz de las finanzas vaticanas. Bien. La cuestión clara, a raíz de todo esto, volviendo a la idea del supertúnel, es que ese ritual está repleto de un simbolismo similar al que podríamos ver en infinidad de edificios oficiales y de otros tantos edificios privados. Para eso os quería mostrar este libro, Monumentos Misteriosos. Nos muestran
infinidad de edificios oficiales y de multimillonarios llenos de un simbolismo mitológico u oculto fascinante. Bien, dos buenos ejemplos de autores que tocan esto. No, perdón, aquí yo creo que ya me he adelantado porque realmente me he ido, disculparme. Si no sigo el guión, me voy a ir siempre. Os decía antes que con respecto a todo esto, es que con respecto a lo que ocurrió en Suiza, en la apertura de ese puente, es que era un ritual de mal gusto donde se mezclaban escenas chamánicas, por eso los animales, y demoníacos con una orgía colectiva, y había sido pagado con dinero público y había sido escenificado en presencia de 4 primeros ministros y de representantes de varias religiones. Por ello, es normal que esa ceremonia tan enloquecida desatase interpretaciones aparentemente disparatadas. La cuestión es que tanto conspiranoicos como fundamentalistas están convencidos de que lo que ocurrió en San Gotardo fue un rito de inauguración del nuevo orden mundial que algunos identifican con el reinado del anticristo. Y añaden que semejante ritual sería propio de los Illuminati, que siempre, según ellos, llevarían a cabo ese plan con el apoyo de operaciones de magia planetaria. Y hablando de magia planetaria, que se sepa inglés, que traduzca, vemos uno de los dos autores, dos ejemplos que ponen, son Bain, y el otro lo tenéis, es David Icke, tenéis ahí El Mayor Secreto. Perdonadme porque no he incorporado El Mayor Secreto. He descargado muchas fotos de internet, pero iba con tanta prisa que al final la mitad se han quedado fuera. Lo tenéis ahí. Por ejemplo, aquí habla de como un ritual de magia planetaria, el 11S. Y en El Gran Secreto desarrolla David Icke ese libro, a mí me parece muy interesante. Dentro de los de David Icke, si alguien me dijera, le diría, eso es un poco el resumen. Yo no comparto todo, pero es tan abundante de permitirme un momento, pero creo que este libro, como la mayoría de los de David Icke, tiene 600 páginas o algo parecido. Y dedica un capítulo a los asesinatos de Lady Di y de John Fitzgerald Kennedy como dos rituales de magia planetaria. Sí, 700 páginas tiene el libro. La cuestión es que son parecidos esos rituales. Y luego vamos a ver otro al que son parecidos. Ahora, hay algo más interesante que no quería olvidarme. Os decía antes que el ritual se lleva a cabo el 1 del mes de junio 6 de 2016. Eso significa 166. ¿Y qué dicen los conspiranoicos? Es que eso coincide con el 616, que según los más documentados es el número de la bestia en el Apocalipsis. Y diré la mayoría, no, hombre, 666. Vale, buscar en Internet, en Wikipedia, pero en cualquier otro lugar, o sea, eso cualquiera que sea un poco entendido el Nuevo Testamento, es decir, no mínimamente, no un experto neotestamentario, sino mínimamente entendido, sabe que hoy en día está más que en discusión, y en la Wikipedia lo va a exponer el 666. Y vais a ver cómo que generalmente se traduce el número de la bestia así, es un número que anuncia el Apocalipsis en su capítulo 13. Resulta que en el manuscrito griego más antiguo de ese libro, encontrado definitivamente en el año 2017, aunque yo tenía referencia anteriormente, aparece, tenía referencias a Roside, porque como 616 en griego, no como 666. Y resulta que también estaba en otras fuentes muy antiguas, como el Codex Ephraemi Rescriptus, que es otro códice griego fragmentario como este. 666, 616, no importa, porque sea galgo o podenco, lo importante es que corra o que muerda, y lo que cuenta en el caso de esos símbolos es la carga simbólica que se atribuya a ambas cifras.
Es decir, 616-666. Veremos, porque ya es muy tarde, pero algo más comentaremos. En el próximo vídeo veremos qué importancia juegan el 666 y el 616 en rituales que suceden no en otro año, sino en ese mismo año 2016 y con un mes y medio de diferencia. La cuestión es que algunos conspiranoicos dijeron por aquel entonces que ese ritual del túnel de San Gotardo iniciaba los 3 años y medio de reinado público de la bestia que se indicaban en la profecía bíblica de Daniel y que culminarían, según ellos, entonces publicaron, en diciembre de 2019 con un Armagedón. Era lo que decían, porque hacían sus deducciones. ¿Por qué hacían esas deducciones? Algunos. Algunos, voy a enseñar alguno por aquí, que no dice exactamente esto. Aquí lo tenemos. Y del que os voy a hablar en el próximo vídeo, que es, por ejemplo, Apollyon Rising, el surgir de Apolión o Apolión o Abadón, conocido como Abadón el Exterminador, aparece en el Apocalipsis, pero Ernesto Sábato tiene una interesante novela que se llama Abadón el Exterminador sobre esto, y lo liga a 2012. Este es un fundamentalista norteamericano, no quiero enrollarme hablando de qué pudo pasar por su cabeza cuando él que anunciaba que el anticristo iba a surgir ya en Estados Unidos cuando vio que era elegido Trump. Él debió decir la salvación. ¿Quién debe estar pensando ahora? No he tenido tiempo de investigarlo. Y luego otros dos muy interesantes de signo opuesto, porque son dos seguidores de Rudolf Steiner, muy documentados, hablan Cristo, el calendario maya, 2012 y la llegada del anticristo, que realmente, según la interpretación de Steiner, es Sorat, una entidad cuyo nombre en Cábala es 666 Sorat, que se encarnaría o que tomaría posesión, más que encarnar, toma posesión de un ser humano cada 666 años. Pero bueno, eso nos llevaría largo para explicaros, os quedaréis atónitos cuando vienes quién ha sido o en quién ha podido poseer en otras ocasiones. Os diré que la última, según Rudolf Steiner, la anterior, fue Philippe le Bel, o sea, Felipe el Hermoso, el Bello, que fue el que acabó con los templarios y además que provocó el cisma de Occidente cuando se llevó la Iglesia de Roma a Aviñón, entre otras cosas. Fue el señor que dio un giro a la historia. ¿Quién fue lo anterior? Pues de una academia, la Academia de Anantapur, que era una academia que en torno al año 666 había provocado una explosión científica y técnica brutal, brutal, que habría cambiado el destino del mundo para mal, porque en plena alta Edad Media era un desarrollo tecnológico tremendo y que según Rudolf Steiner, afortunadamente Mahoma acabó con ellos, porque si no, porque según Steiner, si había adelantado Sorat, está en contra de la evolución, se habría adelantado, según versión, insisto, de Rudolf Steiner, a lo que tengo por algún lado los libros donde Steiner habla de ello, pero no importa. La verdad es que siempre he tenido tantos libros para enseñaros, la próxima vez lo haré. La cuestión es que, según él, Sorat trabaja en contra de los Elohim. Los Elohim que aparecen en Génesis son los que del jardín del Edén, vigilarían, según Steiner y otros, porque el desarrollo de la humanidad sea paulatino, progresivo, y no con grandes saltos, porque puede llevar a un desequilibrio tremendo como el que hoy en día vivimos. No me voy a extender hablando de eso porque tendríamos que entrar en discusión de cuál es la visión de Rudolf Steiner, el creador, el padre de la antroposofía, y que tiene un peso enorme en Suiza. En Suiza, recordemos, se ha votado, puesto que allí hacen referéndum públicos y han aprobado que se incluyan en la seguridad social la medicina antroposófica, junto con la homeopatía y con otras dos medicinas alternativas más, por el peso. Obviamente en Suiza son unos ignorantes y pobrecillos. Aquí somos geniales, brillantes y súper ricos. Aquí todos los bancos están en España, no están en Suiza. Bueno, perdonadme estas bromas, que más que bromas son expresiones de cabreo,
por no decir indignación o por no decir ganas, no, de llorar no siento, la verdad. Pero podría sentirlo más que nada cabreo con respecto a por dónde vamos, por dónde nos iban y por dónde nos dejamos llevar. Me pararé ahí, obviamente me voy a parar ahí. Quiero que este canal continúe y voy a seguirme parando ahí. Y ya expresaré esto de otra manera y por otro sitio. La cuestión es que, según él, en 2012, según Steiner y según otros, los conspiranoicos dicen, empezaron ahí un periodo de las 7 semanas de Daniel. Hay que recordar que Daniel es profeta clave para muchísimas iglesias evangélicas, sobre todo para los adventistas el séptimo día, por ejemplo, para ellos y para otros muchos. Y la interpretación que hacen es esa, ciclos de 7 años, que os he dicho en algún otro momento que los ciclos de 7 años son tan importantes como el concepto de los 7 días para los judíos, que al cabo de 7 años es el Sabbat, y 7 ciclos de 7 años son 49 y el año 50 es un año de jubileo. No me enrollaré con el tema de los ciclos que hay en la tradición judía porque es muy, muy extenso. Pero lo interesante, volviendo al guión, es que, según ellos, ese ciclo que se habría iniciado en 2012, en diciembre de 2012, anunciaban, aquí vamos a verlo, en el calendario maya, aquí tenemos, no el calendario maya, perdón, en inscripciones, porque el calendario maya no dice nada, nada más que dice que la última cuenta larga termina más o menos en esa fecha, pero claramente en tres inscripciones, una de ellas es esta, dice claramente 4 Hau, Res List, que no se sabe qué significa, venir caer, Yankin Yokte. O sea, es en la fecha que corresponde al 21 de diciembre, o no hora precisa, por la mañana, del 2012, vendrá del cielo, por decirlo, caerá el Señor sexta medida, que es Yokte, Kankin o Bolón Yokte. Algunos interpretaron entonces, como por ejemplo estos autores, eso con Bolón Yokte, con el exterminador Apolión o Abadón, el ángel exterminador del Apocalipsis. Vuelvo al guión. Recordemos otra extraña representación. Aquí tenemos el calendario maya. Otra de las... eso está representado ahí. Es Bolón Yokte, descendiendo. Ahí tenemos a Bolón Yokte en otra de las representaciones. Y bueno, lo interesante es que tuvo lugar otra representación muy extraña en julio del 2012. Atentos a la fecha. Julio del 2012. Durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres, ahí tenemos, es una pena, también tenía una docena de imágenes, pero esto era como que era interminable, y ahí tenemos el logotipo de los Juegos Olímpicos de Londres, cada uno que lea lo que lea ahí, en esos símbolos. La cuestión es que la inauguración se lleva a cabo por la reina Isabel II a las 12:21, un momento realmente extraño, porque podía haber elegido las 12 o las 13, no, a las 12:21. ¿Qué significa 12:21? Si lo sumáis, es 3 más 3, 6. Y esos Juegos Olímpicos en Londres tienen lugar 7 años después de los atentados que tuvieron lugar en Londres, los terceros atentados, primeramente Estados Unidos, luego Madrid, luego Londres, el 7 de julio, julio es el año 7 de 2005, que si sumamos numerológicamente 2 y 5, 7. Es decir, del año numerológicamente 777. Os hablamos de esos rituales y de las élites que hay detrás. No me he acordado, pero os lo tendría que haber dicho antes y no haberme enrollado. Si veis el vídeo que lo he compartido a través de mi Facebook estos días, 55 de mi canal, que es una charla con Emilio Carrillo que se titula Una crisis orquestada, la actual, los ritos de las élites psicópatas y la nueva humanidad. Ahí vais a tener la explicación. Bien, aquí tenéis, para que podáis entender, uno de los performances que hicieron
bastante extraña en el año 2012, en julio de 2012, sin comentarios, ¿vale? Igual sin comentarios, el Estadio Olímpico visto desde arriba. Insisto, una pena que había seleccionado una veintena de imágenes. Bueno, quizá en el próximo vídeo las puedo poner todas un poco en serie al principio para, para no dejaros ahí. Y voy a hacer eso, retomar esto brevemente, pero muy interesante el aspecto del estadio. Os pondré otra imagen para que veáis que no es esta la única desde arriba. ¿Qué es lo que ocurre? Os decía que quienes decían en diciembre del 2012 que empezaba un ciclo de 7 años que acababa en diciembre del 2019 y que ahí bajaba Bolón-Yoctea, aparecía el anticristo o cosa similar, se colaron de lado a lado. Como yo fallo tantísimas veces en tantas cosas que he anunciado, hay otras que he acertado. La cuestión es que si uno hace cálculo de probabilidades sobre qué posibilidades hay de acertar o de equivocarse, uno, si revisa cosas que he dicho yo o que han dicho otros, pero cada uno juzgará. Si era fácil, ¿por qué estaba tan convencido? Porque hay multitud de que en diciembre del 2019 iba a cambiar toda nuestra vida, porque hay demasiados ciclos que conducen a eso. Y proyectado a futuro, queda, en teoría, otro ciclo de 7 años hasta diciembre de 2016. ¿Qué ocurrirá de aquí a entonces y qué ocurrirá entonces? ¿Quién lo sabe? Dirían los italianos. Es decir, puestos en palabras del maestro Jesús, ¿cuándo vendrá el día de Yahvé? Dice él. Dice, ni siquiera los ángeles lo saben. Solo el Padre lo sabe. Así que ahí lo dejamos. Toda otra cosa es puramente especulativa. Entonces, en diciembre del 2019 no ocurre nada de eso que están, sino, bueno, que de repente ocurre lo que ocurre y cambia nuestra vida brutalmente. Eso es lo que ocurrió exactamente. Algo muy interesante, había muchas premoniciones. En su momento, cuando no haya tanto peligro de que directamente me cierren el canal, os voy a dar anuncios proféticos de lo que venía. Y vais a ver, os puedo recopilar una veintena de anuncios, entre otros de mi viejo amigo, fui su agente de prensa en España, Boris Christoph, astrólogo uruguayo. Yo lo hacía por hobby, realmente, por lo que me pagaban era ridículo. Ganaba más dinero haciendo cualquier otra cosa que eso, pero gracias a eso, era agente de prensa de Martínez Roca en aquel entonces, gracias a eso me hice amigo de Eric von Däniken, de, bueno, muchísima gente, bestsellers internacionales, muy amigo, o de Charles Berlitz, que era un encanto absoluto. Era tan millonario como hablaba 20 idiomas, un español perfecto, era su abuelo había sido el creador de la escuela de idiomas Berlitz, como encantador. Lamento no haber hecho caso a su oferta, no haber aprovechado su oferta de irme a Florida con él. Bueno, me decía bucear, no se me habría ocurrido. Digamos, en busca de Bimini y cosas de ese tipo, con su yate. Bueno, la cuestión es que me he ido con esto, pero deciros, si aquí estoy con el puntero, que, por ejemplo, la revista The Economist daba a finales de 2018 ¿cómo será el mundo en 2019? Pues el mundo parece que un bichito raro, que entonces no lo conocía nadie, pero en diciembre de 2019 se hizo hiperpopular, todo el mundo sabe cómo se llamaba. Aquí aparece otro bichito que no sé de qué país es, digamos, el símbolo, y aquí aparecen los 4 jinetes del apocalipsis. Muy interesante. O sea, se debe al azar. Esto es como aquel que dice, no voy a decir una página, no. De repente, el que algo así sea azaroso es como si me dicen que la primera línea del Quijote o una línea cualquiera del Quijote la han hecho moscas con su caquita, por el azar. Bien. Todo lo que vino después ya lo sabemos y no quiero extenderme en exceso hablando de esto. Esto estaba anunciado en octubre del 17 en los dos países frente a frente.
una rivalidad peligrosa. Y ya este año, ¿cuál es el país que está ganando? Ahí lo tenemos. Bien, voy a dejarlo aquí y el próximo día voy a seguir con algo que ocurrió directamente, varias cosas increíbles que ocurrieron exactamente en la línea por la que pasa el túnel de San Gotardo, que es este túnel. Una cosa que ocurrió en Lucerna. Lucerna, ¿qué significa? Solo tiene una acepción etimológica, la que da la luz, la que ilumina, es decir, la ciudad de los iluminados. Y ahí se creó la moderna orden de los Illuminati por parte de uno de los masones más prominentes, que ha tenido una importancia enorme, que ha estado detrás de la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén, con un montón de figuras muy, muy importantes. ¿Y qué relación guarda todo eso con algo que ocurre en esta zona? Que es donde está el CERN que os hablaba, del que habla en Ángeles y Demonios, y a los que algunos llaman la máquina del fin del mundo. Bueno, me he enrollado en exceso y seguiremos el próximo día. No os anticipo ahora, sino quienes no lo hayáis hecho y os interese el tema, os recomiendo suscribiros y darle al canal, perdón, a la campana. Y nada más, y disculparme todo este desorden. La próxima espero ya tener controlado el tema e incluso ceñirme más al guión. Y en el futuro, después de esta serie que va a ser más larga, sí os prometo que voy a ir tocando en el futuro noticias, cosas que están ocurriendo más breves, a ellas o sin guión, sin la noticia, y comentarosla, pero siempre procurando no pasarme de los 15 minutos. Nada más, muchas gracias, porque para los que estáis aquí en España, en breve empieza Cuarto Milenio. En breve, cuando yo cuelgue esto, ya habrá empezado. Y ahí hablamos, Javier Sierra y yo, sobre los ovnis del Pentágono. Gracias, y esto lo he querido grabar por si acaso lo prohíben, digamos, este vídeo, por lo tanto tengo que ir cerrando antes que nada esta pantalla. Ese es mi problema, tengo antes que dejar el puntero. Es un poquito, un poquito desastre el seguirme a mí con una historia de este tipo. A ver, pluma, espero que eso sea así. Y a ver, tenemos que opciones de puntero, ver todas las diapositivas, fin de la presentación. Es la única forma de hacer esto para que esto en breve pueda estar colgado esta noche. Debería haberlo estado antes, pero cumpliré mi palabra. Nada más, muchas gracias y quedo a la espera de vuestros comentarios, sugerencias y también suscripciones. Un gran abrazo, amigas y amigos. Buenas noches. Bueno, por supuesto, espero ser capaz de apagar esto. En fin, detener el vídeo. Afortunadamente sí. Dejar de compartir y, a ver, confío en que sea